sencilla es que la oposición no discute de economía por la sencilla razón de que no le conviene discutir de economía. La comparación de resultados arroja una tan apabullante diferencia que obviamente es una discusión que se evita. La otra, más peligrosa, que ustedes habrán visto incluso en programas de televisión muy recientes, como uno de anoche, es que nuestras políticas económicas son iguales, ¿para qué discutirlas? Yo escuché decir eso en más de una oportunidad. Estamos de acuerdo con lo que ha hecho el Frente Amplio, aunque vótennos a nosotros. Esta es la afirmación más demencial que he escuchado en economía durante esta campaña electoral. Es la afirmación más demencial porque la política económica que ha practicado el Frente Amplio desde que llegó al poder es diametralmente diferente, opuesta a la que practicaron los partidos tradicionales cuando tuvieron la responsabilidad de gobernar. Y esto se puede ver desde muchos puntos de vista. Déjenme que les mencione dos. Por ejemplo, escuchamos, estamos en contra de la inflación. Como el Frente Amplio también está en contra de la inflación, nuestras políticas son iguales. Estamos a favor de las cuentas públicas equilibradas y de un gasto público cuidadoso. Como el Frente Amplio también está a favor de esto, nuestras políticas económicas son iguales. Omitiendo que para combatir la inflación y para tener cuentas públicas cuidadas y equilibradas, no hay un solo camino. No es verdad aquello de que no hay déficit de derecha y de izquierda ni no hay inflación de derecha e izquierda. Hay inflación de derecha e izquierda y hay déficit de derecha e izquierda. Porque justamente una de las herramientas fundamentales de la política económica es la política fiscal. Tanto en su esfera o ámbito de ingresos públicos como en el área del gasto público, que son las dos grandes responsabilidades de la política fiscal. Un gobierno puede ser caracterizado desde el punto de vista de la política económica como de derecha y de izquierda, mirando de dónde obtiene sus recursos y en qué los gasta. Y si ustedes miran cómo han obtenido los recursos los partidos tradicionales y en qué han gastado, y luego miran cómo ha obtenido sus recursos el Frente Amplio y en qué ha gastado, se van a dar cuenta que nuestras políticas económicas son totalmente diferentes. Pero más allá de esto, hay enfoques un poco más profundos para darse cuenta de estas grandes diferencias. Primero, un ministro de Economía no puede ser un técnico. Tiene que ser un político, en el más grande y profundo sentido de la palabra. No puede ser un técnico que diga mi respaldo político es el presidente. Y por lo tanto, yo no soy político, yo trabajo como un técnico y las definiciones políticas las toma el presidente. Es exactamente al revés. Un ministro de Economía o ministra tiene que ser un ser político, un actor político de primera envergadura, de primera importancia. Que eso sí pone su capacidad, su solvencia al servicio del carácter político de su tarea. Y que se involucra profundamente con dos aspectos importantísimos de un gobierno transformador, que son los cambios estructurales y las transformaciones de las instituciones. Un ministro de Economía no puede solo estar para controlar la inflación y vigilar el equilibrio de las cuentas. Tiene que estar para mucho más que eso. No tiene que desconocer esta tarea, pero esa no es su tarea. Su tarea fundamental es transformar las instituciones en las que está involucrado y con las que está vinculado.
no puede ser simplemente un contador que se ocupa de que las cuentas cierren, con todo respeto. Tiene que ser un ser que se responsabiliza, se involucra, se identifica con los cambios institucionales. Un proceso de desarrollo de un país, que es un proceso de transformaciones, significa, entre otras cosas, un proceso de cambio y de modernización de las instituciones. Y en eso, los ministros de Economía tienen que estar directa e indirectamente vinculados. ¿Por qué directamente? Porque a algunos le competen de esa manera al Ministerio de Economía. Y sobre todo a lo que se suele llamar en la práctica el equipo económico. El Ministerio de Economía suele ser la cabeza del equipo económico. Pero aquí en el Uruguay ese equipo también tiene un banco central, por ejemplo, y tiene una oficina de planeamiento y presupuesto. Con las transformaciones a todos esos niveles, en algunos casos directamente, porque es el ministerio el que las hace, en otros casos indirectamente, porque responden a otros cambios de otras áreas en el país, el ministerio tiene que estar involucrado. Directamente, repito, porque está en el área de su acción, indirectamente, porque le toca hacerlas posibles. Le toca asegurar que esas transformaciones en otras áreas se llevan a la práctica. Es por eso que si recorremos la historia de los gobiernos del Frente Amplio, desde 2005 a la fecha, vamos a encontrar muchas transformaciones, de esas que no se mencionan en la campaña electoral. El Ministerio de Economía del Frente Amplio realizó la más grande transformación de la administración tributaria en la historia del país. Y con una buena característica, con el apoyo de todos los partidos políticos del Uruguay. Porque ese cambio lo hizo el Frente Amplio, pero lo aprobaron todos los partidos antes de las elecciones de 2004. Y sobre esa base hizo la reforma del sistema tributario que nunca se había realizado en el país con la orientación con que la hizo el Frente Amplio. El Frente Amplio instaló por primera vez una oficina para administrar la deuda pública. Nunca el Uruguay había tenido una oficina de ese tipo. El Frente Amplio instauró criterios para estimular inversiones que nunca habían existido. El Frente Amplio instauró la ley de competencia para evitar abusos de posiciones dominantes en el mercado. Hizo una nueva ley concursal para ayudar a las empresas en dificultades y que no terminaran todas en la quiebra, como la historia del país lo indica. El Frente Amplio hizo una carta orgánica nueva del Banco Central, la segunda en la historia del Banco Central. Creó un comité de especialización para garantizar la inexistencia de aquellas crisis financieras que conocimos en el pasado, por falta de mecanismos de control y supervisión de las entidades financieras. ¿Se acuerdan de los bancos vaciados, de los bancos vendidos a los hermanos Rom, de los bancos vendidos a un señor Benamú que terminó prácticamente huyendo del país? ¿Se acuerdan que en las actas del Banco Central llegaron a faltar hojas que quién sabe a dónde fueron a parar? Todo eso se terminó durante los gobiernos del Frente Amplio porque hoy tenemos una red de garantías financieras, que es un cambio institucional. Esa institución nunca existió en la historia del país. Hoy tenemos la Corporación de Protección del Ahorro Bancario, que tampoco existió nunca en la historia del Uruguay. Esa Corporación de Protección del Ahorro Bancario es la encargada
de resolver la situación de algún banco insolvente que pudiera existir y que ojalá no exista nunca más en el país. Pero es además la que está encargada de garantizar los depósitos bancarios, a diferencia de todos aquellos que no tuvieron ninguna protección cuando la crisis bancaria en el pasado. Todo eso es un Ministerio de Economía que encabeza un equipo económico y que sabe que conducir la economía del país no es solo vigilar la inflación y las cuentas públicas, es todo esto. Es cambiar las estructuras y las instituciones del área económica. Por eso tiene que ser un político. Alguien que sienta que cada día que entra al ministerio está haciendo política. Y está tomando resoluciones, definiciones que afectan a toda la sociedad. Y al servicio de la cual tenemos que poner lo mejor de nosotros mismos. Con los mejores procedimientos de gestión. Sabiendo que los mejores procedimientos nacen eligiendo a los más capaces y no por cuotificación política partidaria.